Bueno, mi nombre es Viviana Yepes y le voy a hablar acerca del conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología inaugurada por John Watson, que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta. El conductismo utilizó el condicionamiento clásico y operante para explicar el aprendizaje de muchas de las conductas que estudió. El condicionamiento clásico y operante tuvieron como procedentes los descubrimientos de investigadores fundamentales como Pavlov. Dentro del conductismo encontramos dos variantes importantes, el condicionamiento clásico y el operante, siendo el primero que describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales. La segunda variante, que es el condicionamiento operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Podemos decir entonces que el conductismo propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se haya representado por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que lo provoca. Ahora continuamos con los conceptos de estímulos y reforzadores. Un estímulo es aquello que provoca un organismo, algún tipo de respuesta, y un reforzador es todo estímulo que... Hola, mi nombre es Hasblade Figueroa y yo les voy a hablar sobre Pavlov y su condicionamiento clásico. Pavlov fue un fisiólogo y médico ruso. Estudió en la Universidad de San Petersburgo, recibiendo el Premio Nobel de Medicina en 1904 a razón de sus estudios realizados sobre el sistema digestivo y por su interés en el sistema nervioso central. Sus investigaciones acerca de estos dos sistemas, digestivo y nervioso central, muestran con gran precisión una forma especial de aprendizaje, el condicionamiento, que a partir de ahora llamaremos clásico. En este tipo de condicionamiento se produce el aprendizaje de respuestas, que anteriormente solo se producían por reflejos innatos. Principios de su teoría. El condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias. A través del proceso del condicionamiento clásico es posible capacitar a los animales y a los seres humanos para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto. El estímulo llega a producir la respuesta de forma automática. El condicionamiento clásico es la asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. El estímulo incondicionado es un estímulo que, de forma natural, provoca una respuesta emocional o fisiológica. El estímulo condicionado es un estímulo que provoca una respuesta emocional o fisiológica después del condicionamiento. La respuesta incondicionada es una respuesta emocional o fisiológica que ocurre de forma natural. Y la respuesta condicionada, respuesta aprendida ante un estímulo neutral. Condicionamiento clásico o pavloviano. Buenas, mi nombre es María Sanabria y yo les voy a hablar acerca del experimento que realizó Watson como procedimiento empírico al condicionamiento clásico. Para este experimento, Watson tomó como muestra a un niño llamado Albert, el cual era un niño de 9 meses sano, que no parecía tener miedo hacia animales pequeños con pelo como ratas, conejos, perros, gatos, entre otros animales. Cuando Albert tenía 11 meses, se le mostró una rata blanca. El pequeño se acercó a tocarla y un investigador provocó un sonido fuerte y repentino detrás de la cabeza de Albert. El niño se asustó, pero no gritó. Cuando volvió a tratar de tocar la rata, el investigador provocó el mismo ruido y Albert se asustó. Después de una semana, repitieron el mismo procedimiento varias veces y finalmente le mostraron la rata sin el sonido fuerte, pero Albert ya se asustaba con la rata y se alejaba de ella. Pocos días después, los investigadores le mostraron unos cubos. El niño no se asustó, pero a continuación le enseñaron la rata y entonces sí se asustó. Después le mostraron un conejo y ya. Hola, mi nombre es Yolines López y les voy a hablar acerca de Skinner y el condicionamiento operante. Skinner propone activamente aquellos aspectos de la teoría que implican sus posiciones acerca de entidades o procesos
humanos que no se pueden observar, clasificar y medir. Pone énfasis en la descripción positivista de las conductas y en varias ocasiones refleja el pensamiento de que las teorías psicológicas no deberían ser más que enunciados sobre hechos, que expresan la relación experimentalmente observada entre las variables comportamentales dependientes. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no con la asociación entre estímulos y conducta como ocurre en el condicionamiento clásico. Para Skinner, el condicionamiento operante funciona a través de reforzadores y recompensas. Los reforzadores son aquellas consecuencias que con la frecuencia determinan una conducta y las recompensas son estímulos que siguen la conducta agradable de un hecho. Las condiciones de los reforzadores deben seguir una respuesta, deben enfocarse de manera inmediata y deben ser congruentes con la respuesta. También tenemos que para el aprendizaje conductual, según Pavlov, el condicionamiento clásico parte de lo biológico a lo psicológico y se da por asociación de estímulos que produce una respuesta. Mientras que para Skinner, con el condicionamiento operante, se relaciona el refuerzo con la recompensa y el castigo que produce la conducta. Gracias. Hola, mi nombre es Yolines López y les voy a hablar acerca de Skinner y el condicionamiento operante. Skinner se opone activamente a aquellos aspectos de la teoría que implican sus posiciones acerca de entidades o procesos humanos que no se pueden observar, clasificar y medir. Pone énfasis en la descripción positivista de las conductas y en varias ocasiones refleja el pensamiento de que las teorías psicológicas no deberían ser más que enunciados sobre hechos, que expresan la relación experimentalmente observada entre las variables comportamentales dependientes. Principales diferencias entre el condicionamiento operante y clásico. En el clásico, el refuerzo se presenta antes de la respuesta. En el operante, el refuerzo se da después de la conducta. En el clásico, las respuestas están en el organismo antes del condicionamiento. En el operante, las respuestas no están en el repertorio de la persona. En el clásico, las respuestas son involuntarias. En el operante, las respuestas dependen del sujeto. Principales diferencias entre el condicionamiento operante y clásico. En el clásico, el refuerzo se presenta antes de la respuesta. En el operante, el refuerzo se da después de la conducta. En el clásico, las respuestas están en el organismo antes del condicionamiento. En el operante, las respuestas no están en el repertorio de la persona. En el clásico, las respuestas son involuntarias. En el operante, las respuestas dependen del sujeto.